grabar esto. Entonces, bueno, este video va a quedar nuevamente en el modo. Yo sé que pues ya parezco un lorito repitiendo, pero queremos que todo quede claro. Este video va a quedar en el modo, lo subo a YouTube, lo subo al modo, para que usted verifique allá por si el tema le quedó vacío, por si no sabe por qué sacó la nota, por si tiene un problema con algo, pues ahí va a quedar el videito, ¿listo? Recuerden que filosofía aún continúa con el modo, no tenemos norma. Profe, que no estoy matriculado, no importa, en el modo no tiene que estar matriculado con el colegio, usted no se puede inscribir ahí yo le doy sus noticas, y en el momento que usted formalice su matrícula, pues nada, simplemente le paso las notas. Pues vamos a trabajar todos así bien mancomunados. Vamos a compartir la pantalla, vamos a entrar acá, vamos a darle share. Listo, nada, pues empecemos a ello. Vamos a escoger al Samuel Obando y vamos a analizar pregunta por pregunta. Dice que Samuel Obando obtuvo 65 puntos. ¿Qué cosas me caben aclararles acá? Este que dice parcial, niños, esta pregunta es una pregunta múltiple, una pregunta tipo IFES de múltiple respuesta y múltiple pregunta. ¿Qué va a pasar acá? Lo que hace el modo es asignarle a cada opción de respuesta un puntaje. Él va a validar tanto su sagacidad para encontrar cuáles son las correctas como para depurar cuáles son las equivocadas. Entonces, cada una va a valer 2.5. ¿Listo? En el caso que usted conteste las dos bien, pues es el punto completo. En el caso que usted conteste una bien y una mal, le va a llegar a 5. ¿Listo? Entonces, por eso a veces les da el 6.5. Es el caso específico de acá del señor. En el caso que usted hubiera solo contestado una bien, pues le hubiera salido 2.5. Tengo un chat por acá. Profe, ya realicé la prueba ahorita, pero si de igual forma, el caso de que me haya ido mal, sí, señora, perfecto. Listo. Entonces, eso de estos puntos parciales, ¿listo? Sin embargo, la primera pregunta, que era la con la que estábamos, es una pregunta de falso o verdadero. Es una pregunta típica, clásica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este tipo de preguntas? ¿Por qué una pregunta abierta o por qué una pregunta con opción múltiple? Porque estas preguntas de falso o verdadero le está dando únicamente a usted la pregunta. Ya más adelante le explico por qué otras no solamente le da la pregunta, sino que también les da un insumo. Pero esta dice: la filosofía y el mito tienen rasgos parecidos, sobre todo en cuanto a lo que pretenden explicar. Ten en cuenta que en un renglón un poquito largo le está dando una idea aclarada. Es decir, dice que la filosofía y el mito tienen algo parecidos. ¿Sobre todo en qué? En lo que pretenden explicar. ¿Verdadero o falso? Obviamente verdadero. La filosofía y el mito tratan los dos de explicar el origen de dos puntos: el origen del hombre, el origen del mundo, el origen del universo, el origen de las cosas. Los dos lo hacen. El mito dice el origen del agua, el origen del trueno, el origen de la lluvia, el origen del hombre, etcétera, etcétera. Para eso está Bochica, para eso está Zeus, para eso está Thor, para eso está Poseidón, Odín, qué sé yo. Y la filosofía dice también: yo voy a explicar el origen de, ¿sí? El origen del universo, el origen del hombre, el origen del mal, el origen del bien, y entonces dice el agua, dice el fuego, dice la razón, dice el hombre, dice la maldad, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Los dos, sobre todo esta filosofía primaria, en un primer momento va a querer hacer lo mismo que lo que hace el mito, solamente que lo va a hacer de una manera más lógica y más racional. ¿Listo? Esta era verdadera, el señor Obando la tiene bien. Pregunta número 2. Vamos con Tatiana Rodríguez con la pregunta número 2. Pregunta tipo IFES clásica, un enunciado que va desde aquí. Este es el enunciado, este es el insumo, puede ser texto, puede ser un dibujo, puede ser una caricatura, puede ser una infografía, una ficha. Una pregunta, ¿qué es esto? Que está acá, solamente estas dos palabras. Y 4 opciones de respuestas con una única respuesta correcta, que en este caso es la C. ¿Listo? Este tipo de preguntas, niños, es importante que ustedes entiendan en dónde recae la importancia de la pregunta. Entonces, tiene 3 cosas. Tiene el enunciado, que como les decía, puede ser esto, que es texto, puede ser un afiche, una imagen, una caricatura, una infografía. Lo segundo, la pregunta propiamente dicha,
Y lo tercero, las opciones de respuestas. ¿Qué es lo más importante? Esto. En esta pregunta se reduce a 2 palabras. ¿Por qué, profe? Ya les digo por qué. Esas opciones de respuestas que ustedes tienen acá, todas pueden ser verdaderas y todas pueden estar relacionadas con lo que se dice acá, ¿sí? Pero solamente una va a responder a lo que se plantea acá, ¿sí? Entonces vamos a analizarla a ver si me pueden entender mejor. Dice, tanto los orientales como los griegos disponían de una mitología y de unas creencias religiosas similares. Ellos buscaban explicar el origen del universo, del hombre y en sí de todo lo existente. Ese tipo de mitos funcionaba bien, particularmente en Grecia, debido a que los griegos respetaban la figura del sabio, puesto que, entonces acá, respetaban la figura del sabio, acá tenemos el insumo. De aquí para arriba yo puedo plantear la pregunta que yo quiera. Puedo preguntar sobre cuál era el significado del mito, puedo preguntar de qué cosa no hacía el mito, de por qué no, porque la filosofía se alejó del mito, etcétera, etcétera. Y a partir de este solo texto yo le puedo plantear a usted 10 preguntas totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde yo les digo, lo importante para responder esta pregunta es que usted entienda qué es lo que yo quiero que usted haga o usted me diga a partir del texto. Les colocaba el ejemplo a sus compañeros de la clase anterior. Piensen ustedes que esto es una plastilina que yo le doy a usted. Tome, cada uno tiene una varita de plastilina. ¿Listo? Nada, todos tienen exactamente lo mismo. Yo les digo, todos háganme un cubo de plastilina. ¿Listo? Entonces Benavides hizo un círculo, Calderón hizo un triángulo y Quirós hizo un hexágono. Pues no, todos efectivamente utilizaron la plastilina, todos tienen la misma plastilina, el mismo color, solamente que una persona sí hizo lo que yo le pedí que hiciera. Por eso es importante que usted entienda esta pregunta, es lo más importante. ¿Puesto qué? Entonces miremos. A, el sabio es una persona que ha asistido a la universidad. Falso. Estamos hablando de los principios del hombre, allá donde se creó la sociedad. La universidad se creó por allá en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el medioevo, un poquito. Entonces, un sabio no es una persona que ha asistido a la universidad, que tiene un doctorado, no. Una persona con un buen tiempo de vida, o sea, con una avanzada edad y aparte con una avanzada experiencia. Tiene que conjugar los dos. Un sabio no se hace sabio quedándose encerrado en el mismo cuarto toda la vida. Tiene que salir a caminar. No tiene nada que ver con este conocimiento universitario. B, que es la respuesta de la señorita Rodríguez. El sabio pertenecía a la élite y su conocimiento es exclusivo para los más ricos y poderosos. No. Recuerden que la explicación de la clase, la filosofía nace en Grecia debido a que el conocimiento no es de élite. El conocimiento no es exclusivo para unos solos, para los más ricos, los más poderosos, los más bonitos. No, el conocimiento es para todos. E incluso ese sabio podía ser un vagabundo, una persona de la calle, y no había ningún problema con sentarse a discutir, a hablar, a dialogar con esa persona de la calle. D, el sabio era visto como un simple vago sin oficio ni beneficio. Aunque el sabio podía ser un vago, una persona que habitaba la calle, que no tenía riquezas, que no tenía casa, que no se bañaba, nunca fue visto como una persona sin oficio ni beneficio. En cambio, ese sabio le generaba mucho beneficio a la sociedad griega. La respuesta correcta. El sabio representaba el conocimiento tanto por la edad como por su recorrido. O sea, porque era una persona adulta, mayor, y aparte pues era una persona que conocía mucho, había recorrido mucho, conocía muchos lugares, muchas ciudades, sabía de muchas cosas. Por eso era importante la figura del sabio, ¿sí? Por el conocimiento y por su edad. Eso es lo que hace que esos mitos funcionaran bien. Recuerden que ese sabio, lo que yo les decía, podría ser Homero o Hesíodo, que eran algo así como unos poetas que en pleno parque público, en plena plaza principal, se ponían a hablar sobre ciertas cosas. En ese tiempo, pues particularmente sobre toda la teogonía y mitología griega, sobre Hesíodo, Gea, Kratos, por allá si lo quieren meter, la función de ellos en la sociedad, del hombre que debía hacer a partir de eso, que era permitido para el hombre, que no era permitido para el hombre. Eso representaba el sabio.
¿Listo? Entonces por eso está incorrecta, señorita Rodríguez. Continuamos con la tercera. Vamos a tomar a Tomás Bustos. Tercera, incorrecta. Respuesta abierta. Importante este tipo de preguntas de respuesta abierta. ¿Por qué? Porque es acá donde usted me va a argumentar de manera sintética, o sea, lo más poquito posible de texto, me va a argumentar algo. ¿Qué me decía la pregunta? Me decía que de qué manera la escritura ayudaba a que el mito perdiera su fuerza y la filosofía ocupara el lugar que tenía el mito. ¿Listo? Usted tenía que tratar de ser lo más conciso y lo más sintético posible para responder la pregunta. Responde el señor Bustos. El hecho de hacer un cambio tan drástico desde el mito hacia la filosofía. ¿Qué me está diciendo acá o cómo yo leo esta respuesta del señor Bustos? Que colocó en internet esto y lo primero que le salió me lo puso acá. Esto es divinamente copiado de internet. No, señor, incorrecto. ¿De qué manera la escritura ayuda a que el mito pierda la fuerza? ¿Por qué? Porque cuando aparece la escritura, las personas pueden corroborar que lo que se dice es lo mismo que esté escrito. ¿Qué pasaba con los mitos? Los mitos eran transmitidos de manera oral de generación en generación y se acomodaban a contexto y a necesidades. Entonces, por ejemplo, si un padre de familia necesitaba espantar a su hijo de que no saliera tarde de la noche, de que no fuera grosero, decía que el coco, que la llorona, que la patasola se llevaba a los niños que comían mucho, que no hacían más sino jugar Free Fire y no hacer caso. Entonces se acomodaba, entonces el niño decía perfecto. Pero una vez apareció la escritura, pues ese niño, digámoslo así, podía ir a corroborar y decir, oiga, ¿qué dice la patasola? ¿Así se lleva a los niños que juegan Free Fire? Ah, no, la patasola se lleva solamente a los niños que están solos por la calle, no los niños que juegan Free Fire. Eso hace, la escritura hace que el mito pierda esa fuerza y que la filosofía empiece a ocupar su lugar, porque como la filosofía, como lo sabemos, aunque trata de explicar las mismas cosas, de dónde venimos, para dónde vamos, lo hace, a diferencia del mito, de una manera más lógica y racional. El mito utilizaba a la patasola, utilizaba a Bachue, a Bochica, a Zeus, a Poseidón, a Odín, a Thor, a Loki, a los que ustedes quieran. La filosofía va a decir, no hablemos de seres irreales, hablemos de los 4 elementos, la tierra, el fuego, los átomos, los 4 elementos juntos, los 4 elementos separados, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta correcta y lamentablemente el señor Bustos no la tiene. Continuamos con la pregunta siguiente. Vamos a escoger a la señorita Rincón Amazo. Ella sí respondió bien. Esta pregunta es opción, mentiras, unir columna A con columna B. Decía una de las características de cada disciplina con el mito o la filosofía según corresponda. Les explico aquí por encima. Edmodo le asigna a cada una de estas opciones un puntaje. Entonces, 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5. Sumados en total me da 100. En este caso, la señorita Rincón solamente contestó 2 bien, por eso tiene 5 puntos. Hubiera contestado las 4, hubiera obtenido los 10 puntos, o si contesta solo una, 2.5. Decía, el mito. Ella contesta que el mito se centra en explicaciones basadas en la fantasía. Bueno, acá creo que el problema es mío. Esta respuesta es correcta. Y acá, mito, para cada fenómeno existe una explicación, también es correcta. Lo que pasa es que el modo es exclusivo, entonces cuando yo le coloqué esta, se la coloqué a esta, y cuando le coloqué esta respuesta, se la coloqué a esta. Señorita Damaso tiene 100. Usted tiene las 4 respuestas correctas. Es decir, esta funcionaba tanto para el mito de arriba como para el mito de abajo. ¿Listo? Filosofía. Bueno, entonces aclaramos, ¿no? El mito se centra en explicaciones basadas en la fantasía, efectivamente, ¿no? En la fantasía porque son seres que no existen. Poseidón, Bachue, Bochica, Zeus, Thor, son seres que no existen, aunque algunos son muy humanos, muy parecidos a los humanos, con unos sentimientos, odios y rencores muy humanos, son seres inexistentes, son totalmente fantásticos. El mito. Para cada fenómeno existe una explicación, efectivamente. Entonces ellos, si llovía, le dan una explicación mitológica. Si había sequía, le dan una explicación mitológica. Si había un temblor, si había una tormenta, si había un terremoto, todo tenía una explicación. ¿Sí? Para cada fenómeno de la naturaleza tenían una explicación. Filosofía.
Se centra en explicaciones basadas en la lógica. Muy bien, deja de lado la parte fantástica del mito y se va a centrar en la lógica. Filosofía, para todos los fenómenos se centra en una sola explicación. Entonces, cuando ellos toman un elemento, supongamos el agua, la tierra o el fuego, ellos van a tratar de que el agua, la tierra, el fuego se explique todos los fenómenos de la naturaleza, es decir, explique el porqué del hombre, el porqué de la tierra, el porqué del animal, el porqué de la muerte, el porqué del odio, el porqué del amor, etcétera, etcétera. Rincón, si me estás escuchando, entonces ya sabes que acá no tienes 5, sino tienes 10 puntos. ¿Listo, hermosa? Entonces continuamos con la siguiente. Vamos a elegir a otra persona. Acá, Kevin León, con la pregunta número 5. Entonces, pregunta número 5 es una pregunta de opción múltiple con múltiples respuestas. Tiene su enunciado que va desde aquí hasta aquí. Ese es el enunciado. Tiene la pregunta, que acá también se reduce a 2 palabras. Tiene 4 opciones de respuestas donde solo 2 de ellas son verdaderas. ¿Verdaderas a qué? Pues verdaderas a la pregunta que se me le hace porque seguramente son verdaderas de acuerdo a lo planteado, pero no a la pregunta. Entonces, las preguntas de opción múltiple constan de una pregunta y 2 respuestas, por lo que usted deberá elegir 2 respuestas de la siguiente pregunta. El concepto de filosofía que tenemos en Occidente es un concepto o más bien un concepto impuesto por Europa porque desconoce ese concepto filosófico europeo. La existencia de otros pensamientos racionales tanto como los precolombinos. Esta era una respuesta correcta. La señorita no la escogió. ¿Listo? Desconoce el concepto de filosofía occidental que nosotros tenemos en este momento es impuesto. Nos lo impusieron a nosotros, ¿quiénes? Los españoles cuando nos invadieron. ¿Qué estaban desconociendo ellos? Pues que acá en Colombia, en Latinoamérica, antes de que llegaran los españoles a invadirnos y demás, ya habían pensamientos racionales, no solamente filosóficos, también científicos. Está la prueba de ello el calendario maya, la prueba de ello está la ciudad de Machu Picchu, etcétera, etcétera, y por lo tanto también deberían haber pensamientos filosóficos. ¿Qué pasó? Pues que con la invasión española pues acabaron con todo este tipo de pensamientos. Entonces sí desconoce la existencia de otros pensamientos racionales como los precolombinos. ¿Desconoce la importancia de Grecia para la filosofía? No, la filosofía occidental no desconoce la importancia de la filosofía de Grecia, por lo tanto, por el contrario, la está avalando, está diciendo que la única filosofía válida es la que nace en Grecia. Esto es verdad, pero no me responde a esta pregunta que dice que desconoce. La filosofía ya existente en India y en China. Totalmente, esta es la respuesta correcta que obtuvo León Camargo. La filosofía que ya existía, antes incluso de que existiera la filosofía griega, ya había en India y en China filosofía. Pero esa filosofía, ese concepto de filosofía griego que nosotros tenemos acá en Occidente, que es la historia que nosotros los profesores enseñamos a diario, está desconociendo esta filosofía india y china. Ustedes el otro año en 11 van a ver este tipo de filosofía y van a ver pensadores europeos que van a rescatar la filosofía china y la filosofía india, ¿sí? Que tienen que ver por allá con el budismo, que tienen que ver por allá con el hinduismo, con el yoga, bueno, pues un montón de cosas que es muy importante, no es la más válida, no la más importante, pero que es bueno que nosotros la tengamos en cuenta. ¿Dónde se equivocó también el señor León? Ah, mentira, otra respuesta incorrecta. Que solo en Europa existe filosofía. No, esto no lo desconoce, al contrario, esto es lo que está conociendo, esto es lo que nos está diciendo que solamente en Europa hay personas inteligentes, que en el resto del mundo somos brutos, que no podemos pensar, que no podemos dudar sobre Dios, que no podemos reflexionar sobre de dónde viene el hombre, sobre para qué estamos nosotros en este mundo, de por qué el mal, de por qué el bien, de por qué la libertad, de por qué el alma. ¿Listo? Respuestas correctas. La A, la existencia de otros pensamientos como los precolombinos, y la C, la filosofía que ya existía en la India y en la China. Listo, esa es la pregunta número 5. Continuamos por acá vamos a colocar a Mariana Campos González con la pregunta número 6, que tiene incorrecta, pregunta de falso verdadero. Una de las características que permitió que la filosofía europea naciera en Grecia es porque
qué pena la ortografía, en la Grecia antigua el saber era público. Cualquier persona podía hablar y aprender sobre cualquier tema. Eso era verdadero. Sí, una de estas características de que se dudara sobre la religión, de que se pusiera en duda si había solo un dios o habían muchos dioses, o si era el agua, o si era el fuego, o si era Poseidón o Gea, lo que sea, era porque cualquier persona podía opinar. No solamente una persona tenía la verdad, que eso pasó por allá en el siglo XIV, XIII y XV, en la Edad Media, cuando solamente la religión católica y las personas pertenecientes a la religión podían opinar sobre ese tema y ellos tenían la verdad. Si alguna otra persona decía algo que iba en contra de esa verdad, pues era considerado como un hereje, como una bruja. Acuerden ustedes por allá en sus clases sociales la quema de brujas, la persecución de herejes, la quema de libros y demás. Pero no, en Grecia no era así. En Grecia cualquier persona opinaba sobre cualquier tema religioso, político, social, etc. Respuesta de la sexta, verdadero. Seguimos con el señor Silva y vamos a la pregunta número 7. Pregunta tipo ICEX, pregunta de enunciado y opción múltiple con única respuesta, 10 puntos en total. Dice, de entre las causas que se encuentran para el nacimiento de la filosofía en Grecia, se enumeran también el hecho de que Grecia no contaba con una casta sacerdotal o una religión predominante. Puesto que esto permitía que permitía que no se contara con una casta sacerdotal o una religión predominante. ¿Será que permitía que las teorías de dioses no salieran desde cualquier clase social sin importar el conocimiento o educación que tuviese? No, al contrario, permitía que eso saliera de cualquier clase social. No solamente debía yo estar perteneciente a la élite o a la nobleza o al clero como pasaba en la Edad Media, sino que cualquier persona podía hacerlo. Entonces, la palabra clave para descartar esta respuesta era la palabra no. Las teorías de dioses no salieran desde cualquier clase social. Si no estuviera el no, si solamente estuviera así, las teorías de dioses salieran desde cualquier clase social, esta hubiese sido la respuesta. Pero este no la anulaba. Puesto que eso permitía que solo las personas pertenecientes a la nobleza hablaran de religión. No, totalmente no. Estamos hablando de una ausencia de una casa sacerdotal y que se le respetara una religión única y exclusiva. Pues no, entonces obviamente esta es incorrecta, está totalmente en contradicción con lo planteado. Las castas altas de las clases o castas altas de la sociedad eligieran cuál era la verdad que querían creer. No, tampoco, precisamente por la ausencia de esa religión dominante y porque no se le respetaba a los sacerdotes como algo sagrado, algo, mejor dicho, divino. Eso no pasaba. No eran ellos quienes elegían, era el mismo pueblo. Esto permitía que cualquier persona cuestionase el origen del mundo sin ser juzgado de ninguna manera. Entonces yo, siendo un humilde barrendero, me sentaba en el parque a hablar con el poeta, a hablar con el padre, con el político sobre cualquier cosa y le decía, me parece que no es Dios, me parece que Dios no existe, me parece que nosotros inventamos a Dios. Y no por eso era yo condenado, excluido, sacado de la ciudad, asesinado, bueno, todo lo que ya la historia nos ha demostrado que los seres humanos somos capaces de hacer cuando una persona piensa o siente diferente. ¿Listo? Respuesta correcta acá, como muy acertadamente lo hace el señor Silva, la C. Cualquier persona cuestionase el origen del mundo sin ser juzgado de ninguna manera. Cambiemos de estudiante, vamos a elegir uno por acá, Samuel Obando ya lo elegimos, Jorge Gutiérrez. Listo, Gutiérrez, pasemos a la 8. Pregunta abierta, nuevamente, dice, debido a que Grecia era una ciudad de comercio marítimo, les permitió relacionarse con los egipcios y sus conocimientos matemáticos. De esta disciplina los grecios tomaron la lógica, puesto que para extender su razonamiento y comprender las cosas con perspectivas diferentes. En esta pregunta yo validé muchas respuestas, algunas tienen que ver, otras no tienen nada que ver, pero las validé, por ejemplo, esta dice el señor Gutiérrez, que para extender su razonamiento y comprender las cosas con perspectivas diferentes. ¿Por qué? ¿Qué permite la lógica? Extender mi razonamiento, obvio que me lo permite. Cuando mi razonamiento está limitado únicamente a lo que me han enseñado a mí,
Sí, pensemos nosotros en una familia sumamente creyente, en una familia que es solamente lo que dicen la iglesia, la verdad. Cuando se le aplica la lógica, ese razonamiento se empieza a extender, no necesariamente lo va a negar. No, no lo va a negar ni se va a volver ateo la persona, simplemente que se extiende porque por lógica entonces ya empezamos a ver un montón de cosas diferentes. Dios entonces puede ser humano o es un humano especial porque solamente tiene amor y no tiene odio, o si vemos la Biblia aparece que tenía un poquito de odio por allá, era un poquito vengativo, no sé. Pero el razonamiento, la manera como yo proceso mi información en mi cerebro se empieza a extender. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Comprender las cosas desde una perspectiva diferente, no necesariamente por la lógica, pero sí porque los egipcios tenían unos pensamientos, unas creencias totalmente diferentes. Entonces, cuando yo me relaciono con ellos, veo que hay maneras diferentes de entender el mundo. No solamente están los católicos, sino también están los budistas e hinduistas, están los testigos, están los, bueno, un montón de dioses, de religiones que usted quiera meterle por ahí. Por eso tiene su respuesta correcta, señor Tierras. Continuemos con Sara Garzón. Vamos acá a la pregunta 9. Nuevamente, entonces teníamos dos columnas. Decía que la columna, una la columna de la derecha con la columna de la izquierda, según a lo que pertenezca. Entonces tenemos a Zeus, tenemos a Dios como origen, tenemos el agua como origen y tenemos la explicación racional de algo. Zeus, mito, muy bien. Dios como origen, ojo, acá es algo que ustedes tienen que aprender a leer, ¿sí? Dios como origen es mito, pero ojo, no es porque le esté quitando valor a la religión de Dios católico. Nosotros los creyentes del catolicismo y cristianismo, cuando hablamos de ese Dios de nosotros, colocamos el Dios con mayúscula. Cuando nos referimos a los dioses en general, por ejemplo, este dios de acá de mayúscula puede ser Poseidón, puede ser Zeus, puede ser Bochica, puede ser Thor, bueno, no sé, estoy hablando cosas, pero son muchos dioses. Dios con minúscula, ¿sí? No la palabra Dios que significa el creador de todos nosotros, la persona que interviene en el orden de las cosas para hacer milagros, no. Esa palabra al no llevar mayúscula, pues hace referencia a ese montón de dioses. Por lo tanto, era mito. El agua como origen. Eso es filosofía. Ojo, pero ¿por qué no es mito? Si es que el agua no es como origen. Ojo, dentro de la reflexión filosófica se abandonaron este tipo de dioses, este tipo de cosas fantásticas y se centraron en las cosas reales. ¿Sí? El agua, el fuego, la tierra. Sí, por allá incluso van a aparecer los átomos cuando todavía no existían ni siquiera los microscopios. ¿Listo? Esto era filosofía. La explicación racional de algo como filosofía. En este caso, la señorita Garzón tuvo 5 punticos, 2.5 de Zeus, 2.5 de explicación racional. Y la última, pero no menos importante, del señor Arcila, que la contestó adecuadamente, era pregunta abierta. ¿Listo? ¿Por qué no hay historia de la filosofía precolombina? Dice él, porque en la historia precolombina las creencias eran, por decirlo de alguna manera, mitos, como los del sol, por ejemplo, no siempre buscaban una explicación científica o razonable de sus creencias. Y llegaron los españoles a catolizarnos sin espacio alguno de la filosofía. Le salvó la patria, señor Jiménez, si me está escuchando, creo que no está en clase, esta partecita. Si no me coloca esta parte y solamente me coloca esta parte, no. Esta no es la razón de por qué no hay filosofía precolombina. Estos son mitos precolombinos y como igual que por allá Zeus, acá teníamos estos mitos precolombinos exclusivamente el sol, por ejemplo. ¿Sí? Ojo, después de que hubo mitos, también hubieron explicación científica. Yo les colocaba el ejemplo ahorita del calendario maya, de la expo de Machu Picchu, de que las chipchas, muiscas, tenían métodos de planificación y las familias muiscas y chipchas se reducían a 2 o 3 hijos por mucho, es decir, sí había planificación de tiempo, había un pensamiento racional. ¿Qué fue lo que pasó? Que con la llegada de los españoles y, bueno, efectivamente, entre otras cosas, la catolización de las Américas se acabó con todo rasgo
de esa filosofía o de ese pensamiento, por varias cosas, porque las personas que llegaron a colonizarnos eran salvajes, no digo salvajes porque fueran indígenas, indios, sino porque eran allá las personas que estaban presos, quienes se aventuraron a un viaje por mar sin saber a dónde iban a llegar, pues los que les importaba cinco la vida, no iban a mandar a profesores, no iban a mandar a los mejores seres humanos de España, ¿no? Pues los que se arriesgaron a las personas que no tenían nada que perder. ¿Listo? Aparte, pues también el desconocimiento del lenguaje. Ellos ya hablaban el español, nosotros hablábamos nuestras lenguas chichas, muiscas, maya, lo que ustedes quieran entender, pues no había una comunicación entre el uno y el otro. Y ahí sí es donde aparece la religión católica que tiene un poquito de culpa, pues ellos consideraban que lo que nosotros hacíamos acá estaba fuera de ley, de la ley católica, entonces no nos valieron a nosotros todos nuestros pensamientos que teníamos acá, sino que dijeron eso es pecado, eso es herejía, nosotros el catolicismo, hay un solo Dios exclusivo, etcétera, 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 y eso pues acabó de terminar los primeros fines de filosofía racional que podríamos tener nosotros. ¿Listo? Hasta ahí todas las preguntas. Por acá me dice, terminé, me dejas para expandir su razón y crear su propio punto de vista. Puede calificar, evaluación después de las respuestas. Profe, califica el mío, por favor, lo dices rápido, no sé qué me... Listo, ya. Tiene que tener paciencia, señor, creo que es Benavides, Juan Benavides, efectivamente. Ahorita vamos para eso. Listo, niños. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios.